Galo Chiriboga, él es el nuevo fiscal general de la Nación, es abogado especializado en derechos humanos y en derecho laboral. Bienvenido, doctor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy buenos días, muy amable por la invitación. A usted ha tenido experiencia en temas de derechos humanos, de hecho participó como activista de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y de algunas otras organizaciones. ¿Qué importancia tiene para usted, doctor, el respeto a los principios fundamentales de la Constitución, de los tratados internacionales en temas de derechos humanos, como la libertad de expresión? Es una posición absolutamente consecuente de toda mi vida, respetar y promover esos derechos. Por lo tanto, mi respuesta es obvia frente a esa pregunta. Bueno, pero ¿cree que hay que cumplir la aplicabilidad directa de garantías constitucionales donde los derechos sean más favorables? Por ejemplo, si los tratados internacionales, la Convención Interamericana despenalizan el desacato específicamente sobre ese tema. Mi pronunciamiento al respecto es absolutamente consecuente. Permítame razonar sobre ello. Nosotros tenemos un marco constitucional y tenemos también tratados internacionales que regulan varias protecciones y derechos constitucionales y derechos humanos protegidos por normas internacionales. Por lo tanto, todo Estado que está vinculado a la estructura jurídica internacional, pues debe cumplir esos tratados. Y en ese sentido, ¿a usted le parece que cartas como la que acabamos de presentar al iniciar este informativo, que es el comunicado que emite la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, debería ser tomado en cuenta? ¿Es vinculante? Esa relatoría no es vinculante, es una relatoría que hace un análisis de una situación específica y por lo tanto no es una disposición jurisdiccional de un organismo internacional de derechos humanos. Pero es una opinión que, como toda opinión, debe ser analizada. ¿No deja de ser un instrumento de los tratados internacionales? No es necesariamente un instrumento de los tratados internacionales, pero sí sirve para analizar o no la aplicación de un tratado internacional. Doctor, sobre temas específicos, usted que conoce temas de derechos humanos, y permítame que me enfoque antes de tocar el tema ya pendiente en nuestro país, quiero aprovechar de su experiencia sobre lo que le estaba preguntando. En el tema del desacato, por ejemplo, hemos visto las experiencias en otros países que, acogiéndose también a los tratados internacionales, han decidido despenalizar. Sin embargo, lo que estamos viendo en nuestro país, al contrario, es que se intenta ir por otros caminos. ¿Cómo mira usted en particular eso, con su experiencia? Sí, nosotros tenemos aquí un delito en nuestra legislación penal que se llama el delito de injuria. El delito de injuria puede ser cometido por una persona o a través de un medio de comunicación social. El delito por sí es un tipo penal que un ciudadano o una persona puede perseguir y llevar hasta los jueces, y si demuestra que ese tipo penal fue infringido, los jueces determinan. Eso no, en mi opinión, no vulnera ningún tratado internacional. Lo que sí vulneraría un tratado internacional es que sin un juicio se establezca una sanción a una persona natural o jurídica, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que está diciendo, y lo vimos en el comunicado, es que hace más de una década la utilización precisamente del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos sí vulnera ese artículo 13 de la Convención Americana que protege la libertad de expresión, donde dice que los funcionarios públicos deberían estar sujetos a mayor escrutinio por parte de la sociedad. Sin duda, los funcionarios públicos estamos sometidos a escrutinio por parte de la sociedad. Y mire usted, fíjese el análisis que debemos hacer. Si el poder público, que es un poder legal constituido, un poder legítimo desde su inicio por la votación popular, está sometido a tantos controles, ¿por qué los contrapoderes, que son los medios de comunicación social, no tienen ningún control? Me parece que ahí debemos hacer un esfuerzo por equiparar las obligaciones y los derechos que tenemos los ciudadanos. Aquí no estamos... Doctor, pero usted que bien conoce el tema, o sea, tampoco podemos decir que no existe ningún control cuando es muy claro también el Código Penal, es claro la responsabilidad ulterior para los periodistas, por ejemplo, en el caso de lo que estemos hablando, los límites están en nuestra Constitución y en esos tratados internacionales que usted muy bien lo conoce, en este artículo 13. Sí, pero el hecho que estamos discutiendo ahora es la aplicación de una norma penal en un proceso penal. Y en ese proceso penal ha sido establecido unas sanciones para quienes los jueces consideran infractores.
dónde está el problema. Doctor, es importante conocer su opinión también sobre algunos otros temas que han causado noticia en nuestro país. Hay más de 180 dirigentes indígenas enjuiciados, juicios planteados por el anterior fiscal de la Nación como un delito de acción pública, acusados algunos de terrorismo, algunos de sabotaje. ¿Usted no mira eso como una criminalización de la protesta? Yo tengo que analizar los casos y hacer un pronunciamiento jurídico cuando esos casos lleguen a mi conocimiento. Lo que sí quiero decirle, por ejemplo, es que, retomando el tema anterior, algunos medios de comunicación social sostuvieron una cantidad de hechos que, en relación a mí, finalmente no eran ciertos, como por ejemplo el famoso caso Palo Azul, que el fiscal anterior sembró una serie de dudas de que yo estaba vinculado a ese caso y finalmente eso no fue así. Por lo Doctor, tanto, pero usted mismo lo acaba de decir, fue el fiscal, es una autoridad quien estaba investigando un caso sobre eso, no los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación lo dieron como sentencia de última instancia, es decir, también tenemos que tener la prudencia necesaria que cuando recibimos una información, verificar si esa información es correcta. Bueno, de todas maneras, recordemos que fue una autoridad, fue el fiscal subrogante también quien ha abierto esa investigación sobre ese caso concreto de Palo Azul. Sobre el tema de derechos humanos, de impunidad, de sicariato, el relator especial de las Naciones Unidas, Philip Ashton, estuvo en nuestro país invitado por el gobierno, hizo un informe con algunas recomendaciones. Lo he escuchado a usted decir que le parece importante crear una comisión para que dé seguimiento a algunas de estas recomendaciones. ¿Cuáles van a ser sus prioridades? La prioridad mía es crear un grupo especial que dé especial seguimiento al informe Ashton. Creo que ese informe Ashton tiene una gran cantidad de información que para el país es relevante, por ejemplo, temas relacionados a la impunidad que tenemos en el país. Ese es un tema que nos interesa a todos y por lo tanto voy a continuar ejecutando acciones que aporten a la superación de ese problema de impunidad. Hay otros temas tan importantes como este. Decir que en el país hay ejecuciones extrajudiciales en los famosos, comillas, ajusticiamientos de cuentas, que no se investigan por el hecho de que se supone que eso es un acto de vendetas entre bandas criminales. Eso me parece que es un tema que no debemos dejar de lado y tenemos que investigar. El ciudadano que muere avaliado en cualquier circunstancia es obligación del Estado ecuatoriano investigar por qué se ocurrió ese hecho y sancionar a quienes lo hayan ejecutado. Pero, ¿cómo mejorar en ese sentido, doctor? Porque es bien clara la recomendación del relator. Él dice hay que dejar de utilizar esa categoría imprecisa, dice él, de ajuste de cuentas, sí, que lo utilizan para no investigar de forma exhaustiva. Fiscalía y policía, pero la situación la tenemos clara. El punto es, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer un gran esfuerzo, y ya he dado instrucciones a la policía de que estos hechos, cuando se presenten, no pueden ser etiquetados de esa manera. Y también hacer un gran esfuerzo con los medios de comunicación social de que no difundamos una información que resulta a veces confusa, esto de ajuste de cuentas. Eso genera en la ciudadanía la impresión de que, bueno, se mataron entre asesinos y eso ya el Estado no tiene obligación de investigarlo, cuando es todo lo contrario. Precisamente, Stephanie, creo que ahí debemos tratar de hacer un gran esfuerzo entre Fiscalía, medios de comunicación, para ver qué tratamiento, o le damos un tratamiento mucho más adecuado a este tipo de informaciones. Otro punto específico del que el relator habla es de la protección, del programa de protección de víctimas y testigos en Ecuador, que dice debería administrarse independientemente de la policía y de la fiscalía por el tema de la inseguridad de los testigos, que es enorme. Y él ha visto que el aumento y el poder de la delincuencia organizada en nuestro país continúa con la utilización de los sicarios. Lo que él dice con su recomendación es que es necesario contar con un programa eficaz de protección de testigos para luchar contra la impunidad, que no hay. ¿Qué se va a hacer sobre eso? Estoy de acuerdo en el informe del señor Ashton sobre estos temas y por eso he dicho que vamos a crear una unidad especializada que dé seguimiento y apliquemos las recomendaciones que sean posibles de parte del informe del señor Ashton. Por otro lado, todos los hechos que el señor Ashton menciona están relacionados a la protección de los derechos ciudadanos, la inadecuada protección
de testigos es una responsabilidad del Estado. Si no estamos funcionando adecuadamente para proteger esos testigos, o en la Fiscalía o en la Policía, tenemos que mejorar institucionalmente que esa protección sea efectiva, porque no estamos hablando de cosas teóricas, estamos hablando de la vida de seres humanos. Doctor, usted está empezando en sus funciones como fiscal general de la Nación. Yo espero que podamos conversar nuevamente cuando vayamos avanzando un poco más para conocer los proyectos en los que está trabajando. Gracias por habernos acompañado. Me encantará y muchas gracias por su invitación. Buenos días.